tenemos la presencia también en muy pocos minutos de José Villavicencio, vicepresidente del FUT, Frente Unitario de Trabajadores. Y estamos enlazándonos con José Villavicencio. Mi estimado José, muy buenas tardes, bienvenido a Juventudes de Ecuador. Un gusto saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Qué gusto. ¿Cómo estás viviendo, mi estimado José, en época de coronavirus, la lucha social que vienen desarrollando como Frente Nacional? Es evidente que la situación que estamos viviendo hoy los trabajadores es complicada, crítica por esta emergencia sanitaria y también económica. Sin embargo, quien hacemos dirigencia desde los trabajadores, hemos planteado no callar desde el espacio que nos encontramos, tenemos que seguir denunciando porque la situación que estamos viviendo los ecuatorianos y en particular los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, es crítica. ¿Cuál es la postura del gobierno en relación a lo que ustedes demandan como Frente Unitario de Trabajadores? ¿Hay diálogo? Este es un gobierno de diálogo, recordemos, ¿no? Entre comillas. ¿Qué sucede al final del día en territorio? ¿Se da o no se da? A ver, primero hay que plantear de que la situación que se venía viviendo los ecuatorianos en el tema laboral era crítica. Exacto. Porque la situación económica ya existía en nuestro país y a nivel mundial, ya se hablaba de recesión económica desde el 2015, 2016 y de ahí en adelante. Y esa política entonces estaba afectando a los trabajadores. Recordemos que en nuestro país de la población económicamente activa que bordean los 8.300.000 ecuatorianos, 5 millones están en la desocupación, en su empleo. Y hoy con esta emergencia sanitaria lo que ha hecho es agudizar esas condiciones. Porque recordémosle al país de que durante estos 2 meses de emergencia, luego se declaró la emergencia sanitaria en el país, se han despedido a más de 110.000 trabajadores, tanto del sector público y del sector privado. Esto agudiza aún más las condiciones de los trabajadores. En esa línea, siempre el gobierno ha planteado desde que asumió su gobierno el tema del diálogo, pero nosotros hemos catalogado de que el diálogo ha sido de oídos sordos, porque no se ha tomado en consideración las propuestas que hemos presentado los trabajadores, que han presentado distintos sectores sociales y sindicales de nuestro país. Y entonces, en la práctica, en los hechos, hoy vemos un gobierno acondicionado a la política neoliberal que representa a la banca y a los grandes grupos económicos y al sector empresarial, como él mismo lo dijo en una declaración pública en la ciudad de Manta. Y entonces es evidente de que hoy, con la crisis sanitaria que estamos viviendo los ecuatorianos, la situación para los trabajadores es crítica, es complicada, y lo están ratificando en la famosa ley económica humanitaria, humanitaria entre comillas, porque de humanitaria no tiene absolutamente nada. Justamente a eso iba. El Frente Unitario de Trabajadores ha sido bastante crítico en relación a esta ley. ¿Ustedes prevén la posibilidad de manifestarse en las calles? ¿Cómo están viendo la opción del diálogo con el gobierno? Aparentemente no se está dando. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir por parte de ustedes, mi estimado José? Hay varios elementos. Primero, el Frente Unitario, nuestra central sindical, quiere condenar la postura que ha tomado hoy el Social Cristiano y el CREO. De que, ¿por qué? En esta emergencia sanitaria no quieren contribuir. Cuando han sido la banca, han sido los grandes grupos económicos quienes han tenido jugosas utilidades. Recordémosle al país, la banca en el 2019 más de 600 millones de dólares. Los grandes grupos económicos bordean sus utilidades por encima de los 450 millones de dólares. Solo 30 empresas han ganado en el 2019 2.700 millones de dólares. Entonces hoy se oponen a eso, pero sí están de acuerdo con el tema de la flexibilización laboral en el país, aprovechándose de esta emergencia, y hoy dicen de que en el tema laboral sí estarían predispuestos a respaldar y apoyar. Entonces hay que condenar esta postura, porque hoy nosotros hemos venido planteando que el que más se ha beneficiado de la economía de nuestro país durante los 10, 12, 13 años debe contribuir de mejor manera. Por otro lado, también hay que condenar la postura del gobierno de Moreno y la postura de los correístas. Hoy se vuelven a los que saquearon al pueblo ecuatoriano, porque tanto el correísmo como el morenismo fue parte de lo mismo.
para aprobar una política neoliberal y también ejecutar la flexibilización laboral en nuestro país. Entonces, eso es condenable, porque esto acaba de pasar en la Asamblea Legislativa para la aprobación del segundo informe a través de esta ley humanitaria. Entonces, ¿qué está ahí en juego? Está en juego de que se busca cumplir una vieja aspiración de los empresarios, que es la flexibilización laboral a través del contrato emergente, tanto parcial como ordinario, que se estaría implementando por 2 años, con un horario de trabajo de lunes a sábado, rompiendo la regla de los 3/8, vulnerando lo que se llama la estabilidad laboral, libertad sindical y la contratación colectiva. Entonces, en esa línea, el Frente Unitario ha venido planteando las diferentes denuncias, hemos hecho algunas acciones como plantones, y es evidente que estas acciones se van a seguir intensificando frente a una política neoliberal que se quiere aprobar en la Asamblea Legislativa, aprovechándose de la crisis sanitaria que estamos viviendo los ecuatorianos. Si bien es cierto, correcto, mi estimado José, si bien es cierto, pues el Ecuador ya no es el mismo de antes, ni siquiera al revés, ni el mundo es el mismo de antes, ni el Ecuador es el mismo de antes, ni será el mismo de antes. ¿No les parece a ustedes que es positivo desarrollar mecanismos para lograr nueva forma o modalidades de contratos de trabajo, obviamente que no vulneren los derechos de trabajo, porque el trabajador ya tiene derechos adquiridos que le ha costado años, décadas, lograr reivindicarlos y conseguirlos? Pero la flexibilización laboral, que sea básicamente el tema de horas, ¿por qué ustedes no están de acuerdo en que se genere este nuevo espacio para la contratación, ya que hoy en día no hay trabajo y las grandes empresas ya, muchas de ellas no pueden abrir 8 horas como era lo acostumbrado? Obviamente había quienes vulneraban los derechos del trabajador y superaban este tiempo, pero ¿por qué ustedes están en contra de esto? 3 elementos. A ver, primero compartimos el hecho de que en estos actuales momentos el mundo ya no vive las mismas condiciones. Así es. Pero también el sistema capitalista ha reflejado y ha desnudado la desigualdad social de los trabajadores y los pueblos del mundo. Pero hay gobiernos al servicio del capital que buscan seguir implementando políticas neoliberales para resolver tanto la crisis económica y la crisis sanitaria, descargando en las espaldas de los pueblos del mundo. Y en nuestro país no es la excepción. El gobierno ratifica en esa política. Y lamentablemente este gobierno está haciendo uso de la mentira, del cinismo, el instrumento para justificar su incapacidad que ha tenido para resolver el tema económico y el tema sanitario. Segundo, es evidente de que no podemos estar de acuerdo a través de esta ley humanitaria de la flexibilización laboral por el siguiente elemento. El contrato parcial permanente ya existe en nuestra legislación laboral. Lo garantiza nuestra Constitución, lo recoge el Código del Trabajo en el artículo 83, de un trabajo parcial de 4 horas de trabajo diario por 5 días a la semana. Estamos hablando de lunes a viernes, las 20 horas. Eso ya existe en nuestro país. ¿Por qué no aplican ese elemento? Hoy buscan de que el contrato parcial no sea permanente, solo sea un contrato parcial flexible, y la jornada de trabajo es de lunes a sábado. De lunes a sábado. Entonces, ¿qué buscan con eso? Por un lado, no pagar las horas suplementarias, porque ¿qué dice? Hasta un mínimo de 20 y un máximo de 30 horas, pero sin pagar el tema de las horas suplementarias y extraordinarias. Y en esa misma línea está el tema del contrato ordinario, que se plantea las 40 horas. Y entonces, no es correcto cuando en nuestro país, en el Código del Trabajo, existen más de 7, 8 tipos de contrato: ocasional, eventual, por obra, a destajo, por giro del negocio, más los contratos que ya aprobó el anterior ministro Raúl Ledesma para el tema de algunas áreas estratégicas, como el tema del turismo, el tema del agro, el tema de la palma, etcétera. Entonces, existen en nuestro país alrededor de más de 15 contratos, y hoy queremos aprovechar la crisis sanitaria para aprobar un nuevo contrato, que es evidente que los ecuatorianos deben entender que esta ley de emergente y de humanitaria no tiene absolutamente nada, porque ahora resulta que el gobierno ya es brujo y sabe de que la crisis sanitaria va a durar por 2 años.
entonces apliquemos un contrato por 2 años. Nadie sabe si cuándo se va a extender esta emergencia, esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y en nuestro país. Estimado José, el numeral sexto del artículo 169, no sé si tú debes estar más familiarizado con él, es una de las artimañas que a mi forma de ver me preocupa bastante, el hecho de que las empresas utilizan este recurso para despedir intempestivamente a los trabajadores y todos se acogen a este modelo básicamente hoy en día. ¿Qué opinas tú de el numeral sexto del artículo 169, el cual ampara el despido intempestivo? Obviamente es lesivo, permite la regresión en derechos del trabajador y las empresas, quienes no quieren pagar horas extras, quienes no quieren pagar indemnizaciones, 13ª, 14ª, utilidades, peor vacaciones, peor beneficios de ley para los trabajadores, la están acogiendo y se está aplicando. ¿Qué te dice el Ministerio de Trabajo en relación a esto y cuál es la postura del Frente Unitario de Trabajadores? Es evidente de que hoy los trabajadores estamos desprotegidos. No hay institución que tutele los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Entenderíamos de que el Ministerio del Trabajo debería ser la institución quien tutele los derechos individuales y colectivos. Sin embargo, eso no sucede. Recordemos que el mismo ministerio ha omitido acuerdos ministeriales vulnerando los derechos individuales y colectivos, yéndose en contra de la Constitución y los derechos humanos. No nos olvidemos que recientemente, horas antes del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el Ministerio del Trabajo omite un acuerdo ministerial 022, reformado a través del 023, diciendo de que la enfermedad del COVID-19 no es un accidente laboral ni una enfermedad profesional, cuando el Ministerio del Trabajo no es el ente para determinar si es que es o no una enfermedad profesional, tiene que hacerlo en este caso el Departamento de Riesgos de Trabajo del IES. Sin embargo, emite estos acuerdos vulnerando los derechos individuales, vulnerando los convenios internacionales y las recientes pronunciamientos que hizo la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional de la Salud. Esto ratifica que al gobierno no le interesa la vida de las personas, no le interesa el ser humano como tal. Y entonces estamos desprotegidos porque la mayoría de los despidos de que bordean, como decía, los 115,000 trabajadores en estos 2 meses de emergencia sanitaria, ha sido por la aplicación indebida del artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, que dice de que solo se podrá dar por terminado el contrato unilateral en el caso de terremoto, en el caso de inundaciones. Hoy, en esta crisis sanitaria, la infraestructura de la empresa no ha sido tocada, sigue intacta. Sin embargo, se han acogido este artículo para mandar a la desocupación a cientos y a miles de trabajadores sin pagar indemnizaciones. Y entonces nosotros hemos venido denunciando este elemento, hemos planteado al Consejo de la Judicatura que vea la posibilidad de reabrir inmediatamente los jueces de la laboral, porque es evidente de que habrán cientos y miles de demandas ante los jueces frente a la mala aplicación del artículo 169, numeral 6, que han aplicado las empresas en nuestro país. Y lo más condenable es, mi estimado Darío, de que empresas que se beneficiaron con la condonación de multas, intereses y recargos, como el Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha, los del Puri, entre otros, fueron los primeros en despedir aplicando este mal artículo del Código del Trabajo. Sí, eso nos preocupa porque hay muchos, recuerda, mi estimado José, que nosotros somos un medio de comunicación abierto, donde aquí en este espacio se promueven denuncias y se sacan a la luz denuncias ciudadanas, activismo y ayuda social para aquellas personas que se encuentran en indefensión. Entonces muchas personas nos han dicho entre semana, mire, me están despidiendo y posiblemente yo tenga coronavirus, no sé, estoy con una gripe terrible. Y cómo es que el ministro de Trabajo el día miércoles pasado en el canal, en Ecoavisa, manifestó que esto deberá pasar por un análisis del IES para saber qué mismo pasó y es cuestión de que el trabajador, el empleado y el empleador se pongan de acuerdo para poder llegar a un buen término, cuando sabemos que al final del día siempre va a tener el sartén por el mango el empleador, y si él busca la forma de no evadir los pagos, pues lo va a lograr. Entonces nos preocupa mucho el hecho de lo que está pasando en materia laboral.
que no se vulneren los derechos de los trabajadores, que no se coja como pretexto al coronavirus, ni al cualquier virus que le quieran poner, ni cualquier tipo de eventualidad para simplemente despedir trabajadores. Y hay mucha gente que está quedándose en la calle porque los ecuatorianos ya prácticamente nos hemos acabado los pocos ahorros que teníamos y no estamos produciendo, no hay retorno sobre la inversión. Y no tienes idea, mi estimado José, la cantidad de mensajes y pedidos que hemos hecho, que hemos recibido, perdón, por parte de la ciudadanía para que el ministro de Trabajo no sea el ente que regule y de la mano de la Defensoría del Pueblo no permitan que se vulneren derechos. Sí. Entonces, otra pregunta por aquí por interno nos dicen, en los 10, por acá un comentario que tiene que ver con la organización que tú presides y que parece que es notable. En la época, en el gobierno pasado, que obviamente son lo mismo, correístas y morenistas, se dice al final del cuento que son parte de el pasado y el presente y esperemos que no el futuro. ¿Cuál fue la relación que mantuvo el FUT con el gobierno de Rafael Correa Delgado? ¿Las cosas eran diferentes, las cosas eran peores o qué sucedió, mi estimado José? Mire, yo quiero primero plantear sobre lo que tú decías. Son diferentes las maniobras con cual las empresas y el empleador están desvinculando a los trabajadores. Unos le están obligando a que renuncien, diciéndoles que están contagiados. Segundo, les están obligando a elaborar también contagiados. Y entonces no hay quien controle. Por otro lado, hay instituciones, tanto del sector público y del sector privado, que no pagan la remuneración por 2, 3 meses. Y la gente no puede alimentarse. Ejemplos de pasaje en la ciudad de la provincia del Oro, más de 4 meses que no cobran su mensualidad, diciendo o justificando al alcalde de que el gobierno no les entrega los recursos a los gobiernos seccionales. Y entonces es evidente de que hoy no hay quien controle, quien inspeccione de cómo se viene desvinculando. El Ministerio del Trabajo ha dicho de que, y nos planteó en una reunión, de que el trabajador tiene protegidos sus derechos por 3 años luego que sea desvinculado, porque por 3 años posteriores puede demandar ante un juez del trabajo. Yo le decía, señor ministro, discúlpeme, pero esto es incorrecto. Cuando el trabajador ya pierde su fuente de trabajo, se está violentando un derecho que es fundamental, se está vulnerando los derechos humanos, porque el trabajo es considerado parte de los derechos humanos. Entonces ya no hablamos de protección, porque el elemento fundamental que debe tener el ser humano es un trabajo, es que se respeten los derechos humanos. Y entonces el ministro se cansa de decir que los derechos son irrenunciables, intangibles, inalienables, pero son en el discurso, porque en la práctica pasa todo lo contrario. Y entonces es evidente de que hoy no tenemos un ministerio que tutele los derechos como tal. Lo otro es evidente de que cuando el gobierno del correísmo anunció o inició su gobierno, hubieron cosas importantes que asumió desde el ámbito de los trabajadores. No nos olvidemos del tema de la eliminación de la tercerización a través del mandato 8, que después ya se disfrazó y se planteó la intermediación laboral. Pero el Frente Unitario en el 2006-2007 ya le hizo sus primeras movilizaciones por 6 meses sobre el tema del decreto ejecutivo 1701, que fue luego de 6 meses de lucha reformado a través del decreto 225, que ahí ya se quería vulnerar derechos y empezó su política de decir que los derechos eran privilegios y entonces de que había excesos y que había que normar. Nosotros en ese momento planteamos, los excesos habían que normar, pero eso ya se estableció o se cogió de pretexto para vulnerar derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Luego, no nos olvidemos, en el 2010, ya el tema de la reforma a la ley de servicio público, que hubieron las primeras acciones, las primeras movilizaciones, ahí sale el famoso del 30, ya el 30S. No nos olvidemos que en el 2011 se aprobó el famoso acuerdo ministerial 813, que vulnera también los derechos humanos, que les mandó la desocupación a cientos y a miles de trabajadores,
y que hasta el momento esos trabajadores que fueron despedidos de una manera ilegal no pueden volver a trabajar en el sector público, ganando concursos de méritos de oposición, no pueden volver a laborar en el sector público por este famosísimo acuerdo ministerial o decreto presidencial 813. Y no nos olvidemos que en el 2014-2015 fue el Frente Unitario de los Trabajadores que nos tomamos las calles para enfrentar y derrotar la corrupción, la prepotencia, el autoritarismo que tenía el correísmo. Entonces los trabajadores hemos enfrentado la política antiobrera del correísmo, seguimos enfrentando la política neoliberal antiobrera del morenismo, porque ratificamos que al final del día han sido y son lo mismo. Perfecto. Para quienes se conectan, nos encontramos con José Villavicencio. Él es presidente de la UGT y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Estamos sosteniendo un diálogo ameno, constructivo, propositivo para que se conozca la visión y postura del Frente Unitario y de los Trabajadores. Ustedes también, como mi estimado José, como defensores de los derechos de los trabajadores, tienen que ser conscientes de lo que está sucediendo con los jubilados de nuestro país. Estaba trabajando de parte de quien te habla y de un grupo de ciudadanos sin bandera política, simples activistas, muchos de ellos, el 80%, o por no decir el 90%, jubilados, personas de la tercera y ya cuarta edad. Un proyecto que se denominó y se denomina a través de la Iniciativa Popular Normativa Firma para Salvar el IES, lo denominamos de esta manera. Ha quedado en el limbo debido a la pandemia, pero nos estamos reactivando de a poco porque somos conscientes de que las jubilaciones son cada vez un problema inmenso para los jubilados, pensionistas, afiliados y jubilados, ya que el IES es visto como el botín de turno del gobierno de turno. Lamentablemente, la seguridad social, vemos que por ahí decía un meme, salimos de Guatemala para caer en Guate peor. Entonces, el FUT está abierto para hablar con el Frente de Jubilados de Pichincha, de darse la ocasión. Con todo gusto hemos venido trabajando con distintos sectores de jubilados, de afiliados de nuestro país, porque es evidente que la situación del Instituto de Seguridad Social es crítica, ha sido crítica. Conocen cómo el correísmo pretendió desconocer la deuda de salud en el 2016 por 2.527 millones de dólares. Hoy salió a la luz el tema de la situación del IES a través de los estudios actuariales, que vemos de que son 5 elementos que han afectado al Instituto de Seguridad Social. El uno, el no pago de la deuda, tanto la de salud como la deuda global que le debe el Estado, que hoy bordean los más de 18 mil millones de dólares. El otro es el tema de la corrupción, que ustedes también conocen, que la ciudadanía conoce, sobre el tema de las medicinas, sobre los sobreprecios de los hospitales, sobre el tema de las mascarillas, los contratos con las clínicas privadas. También ha afectado el tema de despedir a los trabajadores, porque el IES también se sostiene por el tema del aporte de los afiliados. Entonces, pero la situación que le afecta al Instituto de Seguridad Social y que le ha afectado es de que los gobiernos de turno han hecho caja chica de los recursos que no les competen, tanto este gobierno como el anterior gobierno. Hace días el Frente Unitario planteó un documento al Consejo de Participación Ciudadana para que exhorte al gobierno el pago del 40% y también la deuda como tal. El reconocimiento. Por un elemento, el gobierno ha dejado de pagar el 40% de la deuda desde el mes de octubre, recordándole al pueblo ecuatoriano y a los afiliados que Moreno, luego de que se declaró la inconstitucionalidad de la famosa ley de justicia laboral, solo venía pagando el 28% de la obligación que tiene el Estado conforme establece la Constitución, el artículo 370. Entonces, por un lado no se venía pagando el total del 40% y por otro lado ha dejado de pagar desde el mes de octubre. Estamos hablando de alrededor de 5 o 6 meses que el Estado no ha pagado. Y esto estaría afectando al tema de las pensiones de cientos de miles de jubilados. Pero hay un elemento adicional que yo llamo al pueblo ecuatoriano a estar vigilantes. El gobierno pretende, aprovechándose de la crisis sanitaria y económica,
apoderarse de las pocas reservas que tiene tanto el IES y el BIES para resolver la crisis. Y entonces, eso el pueblo ecuatoriano tiene que estar vigilante para defender lo que nosotros hemos llamado a nuestro patrimonio y no permitir de que las pocas reservas, que eran alrededor de 800 millones de dólares, el gobierno otra vez le meta la mano. Y entonces es evidente de que venimos denunciando la corrupción, venimos denunciando las pretensiones del gobierno y también hemos venido denunciando las declaraciones del ministro de Salud de pretender unificar el tema de el IES con el sistema de salud, que eso sería inconstitucional y ilegal. El gobierno, las autoridades deben entender que el IES no es de ningún gobierno de turno, es de los afiliados, jubilados y pensionistas, y entonces sí nos preocupa cómo se viene hoy manejando. Hoy se elige a una persona al Consejo Directivo del IES, y nosotros hemos presentado un documento que esa persona estaría elegida de una manera ilegal, porque no cumpliría los requisitos del artículo 29 de la Ley de Seguridad Social. Y por otro lado, la super de bancos solo le estaría autorizando con una declaración juramentada, que eso no es lo correcto. Y no es lo correcto. El IES hoy está en cefalía porque el delegado del presidente no cumple los requisitos. El suplente de los empleadores está prorrogado desde 2016. Si se principaliza el suplente, se quedarían sin suplente, valga la redundancia, los empleadores y están prorrogados. Los afiliados no tenemos nuestro delegado a partir de marzo del 2016. Que lamentablemente la Asamblea Legislativa no ha tenido la capacidad para reformar un solo artículo, como es el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Y entonces el Frente Unitario ha planteado de que todas las decisiones que tome hoy el Consejo Directivo del IES serían ilegales, serían inconstitucionales, porque el IES no está conformado de una manera tripartita. Nosotros por eso mismo, José, hemos venido desarrollando esta investigación, estos dos proyectos, ¿no? El primero, Firma para Salvar el IES, que lo hemos denominado este proyecto que busca despolitizar al IES a través de la iniciativa popular normativa y la recolección de firmas a nivel nacional. Está en stand-by, no va a quedar ahí. Y por otra parte, lo que tú dices, lo que usted manifiesta, mi estimado José, el hecho de que no se da cabida y no se maneja transparencia en la información. Por eso nosotros hemos venido desarrollando un proyecto, una investigación que habla del artículo 72 del Código Orgánico Monetario, reservada hasta por 15 años. Ojo, este es concomitante con una resolución de la super de bancos, que usted también acaba de señalar, la SB 748, con nombre y apellido. Hemos hecho esta denuncia ciudadana nosotros como colectivo ciudadano, y la verdad no la queríamos sacar a la luz, José, pero es detestable ver los hechos de corrupción que hemos visto en tema mascarillas, publicidad, negociados, contratos a dedo y más puntos que usted también mencionó. Pero hemos exhortado, tuvimos la presencia del defensor del pueblo y se comprometió. Qué bueno saber también que el FUD va a apoyar a los jubilados. Yo, por ejemplo, no me jubilaré en unos 20, 30 años, pero estoy seguro de que no va a haber dinero para mi jubilación y estoy seguro que si no cambian las cosas voy a tener que estar mendigando al Estado para recibir una jubilación quizás indigna. Qué bueno saber que el FUD está comprometido con todos los trabajadores, que no buscan ni mira bandera política ni ideológica, simplemente los derechos de las y los trabajadores. ¿Algún saludo, mi estimado? Nos quedan muy pocos minutos, mi estimado José, agradeciendo tu presencia, la presencia de José Villavicencio, Frente Unitario vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores, que nos ha acompañado en esta tarde, con quien hemos tenido un diálogo ameno y constructivo. Mi estimado José, unas últimas palabras, sí, y muchas gracias, bienvenido nuevamente. Brevemente, para nosotros defender el IES es defender la vida, y compartimos el hecho que el IES hay que recuperarlo, y debe ser manejado de una manera técnica, no política, y se debe hacer una auditoría integral para conocer los manejos económicos, administrativos y financieros del Instituto de Seguridad Social. Segundo, nosotros hemos planteado de que la famosa Ley de Finanzas Públicas se debe archivar. No nos olvidemos de que eso ya se quiso aprobar en el mes de octubre, y ahí se planteaba el tema del IES, que hoy lo vuelven a recoger, y entonces eso es gravísimo, y por eso hemos planteado de que esa famosa ley se debe
archivar. Y hay que condenar el tema de la corrupción. Corrupción en la policía, corrupción en el IES, corrupción en los kits alimentarios, mientras el pueblo ecuatoriano está exigiendo comida y medicina, unos cuantos vivarachos están haciendo su agosto en tiempos de emergencia, y así como hemos reconocido el papel y el rol que ha jugado, que viene jugando la Fiscalía, sí hacemos un llamado a de que se aplique todo el peso de la ley a la gente involucrada en actos de corrupción, porque es inaceptable que mientras el pueblo ecuatoriano está viendo los diferentes mecanismos para salvar la vida, se apliquen actos de corrupción. En esa línea nosotros seguiremos defendiendo nuestro patrimonio, seguiremos defendiendo los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Agradecerles a ustedes, siempre a las órdenes, un saludo a los trabajadores, al pueblo ecuatoriano, y un saludo en especial a las enfermeras, hoy que se conmemora, se festeja su día, y que están en primera línea salvando a cientos y a miles de seres humanos, a cientos y a miles de ecuatorianos, producto de esta epidemia. Un saludo especial a todas las enfermeras de nuestro país. Muchas gracias.